Segundo bloque. A continuación, el licenciado en Economía Manuel Castro de la Asociación de Cooperativas Argentinas brindó una charla sobre mercado internacional de commodities agrícolas. Y esto nos decía. Quería acá para la cooperativa de Armstrong, donde orientamos un poco a lo que es el mercado internacional de commodities agrícolas y empezamos un poco viendo lo que pasa en la macro internacional, porque no nos podemos desentender de lo que sucede en el mundo más allá de lo que nos interesa a nosotros, enfocado a los tres principales productos, soja, maíz y trigo. Como decía, empezamos en el mercado internacional, vimos que se espera un poco que haya un poco de dolor en la economía. Estamos viendo en el mundo inflación y a raíz de eso estamos viendo bancos centrales en todo el mundo que están actuando agresivamente para tratar de bajar esa inflación, y esa agresividad un poco que de los bancos centrales, que la vemos reflejados hoy en suba de las tasas, particularmente hoy, suba de la Reserva Federal de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, nos traen perspectivas de menores crecimientos. Esta perspectiva de menores crecimiento, por supuesto, es dolor económico y se traduce de alguna manera en menor demanda, que es como digamos una presión un poco bajista que estamos teniendo en el mundo. Entonces hoy más o menos a nivel internacional, en la macro estamos viendo eso, miedo a una recesión para lo que queda este año y el año que viene. Ahora, cuando nos vamos a hablar un poco de los productos, empezamos viendo un poco lo que pasa en el mercado de soja. Hoy con la cosecha norteamericana avanzando, vemos que el área no es tan grande como se esperaba, porque el área no es tan grande como se estimaba inicialmente y porque el rinde, la verdad, que se vio fuertemente afectado por la sequía y la ola de calor que estuvieron atravesando durante su etapa de desarrollo. Entonces, por el lado de Norteamérica estamos viendo menos soja. Por el lado de Sudamérica, para la campaña que viene, que todavía no empezamos a sembrarla o que recién se empieza a sembrar, estamos viendo cosechas que por lo menos se esperan que sean grandes, sobre todo para nuestro vecino Brasil, donde se espera de nuevo una cosecha récord, por encima mucho de lo que fue este año, fuertemente afectado por la sequía, y para lo que es los otros dos países importantes de Sudamérica, nosotros y Paraguay, también se espera una recuperación de la producción que no sea tan afectada por la sequía este año. En lo que respecta a demanda de soja, lo que vimos es que las importaciones de China, si bien empezaron con un muy buen nivel este año, a partir de junio cayeron bruscamente hasta agosto, que fue un mínimo para el mes desde el año 2014, como consecuencia de una cuestión económica, incentivos económicos. Los márgenes de molienda en China se tornaron negativos y, por supuesto, producir a contramargen no está rentable, lo que impulsó un poco a la baja las importaciones por parte del gigante asiático, el principal importador de soja del mundo. Repasamos un poquitito qué es lo que pasó con los aceites, que si bien tuvimos una baja dentro de los últimos meses, después del pico alcanzado a finales de abril del aceite de soja, impulsado por el aceite de palma de Malasia, todos los problemas productivos que ocasionó las restricciones a la exportación por parte de Indonesia, vimos una baja muy importante, pero todavía nos encontramos en niveles que son históricamente elevados y que para el año que viene, por supuesto, este buen nivel de precio va a incentivar la producción. Sería la primera vez en 9 años que crece la producción de los 4 principales aceites vegetales: soja, colza, girasol y palma. Y bueno, la idea es un poco que esta mayor producción de los 4 principales aceites va a moderar un poco los precios, aunque por supuesto está por verse si se cumple. Pasamos después a lo que es maíz, donde de nuevo empezamos un poco a ver lo que pasa en Estados Unidos, hoy con la cosecha avanzando un 7% a nivel nacional, y de nuevo también vimos que la cosecha no va a ser tan grande como se esperaba en relación al año pasado. Estamos viendo que va a haber aproximadamente 30 millones de toneladas menos que el año pasado, de acuerdo con el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y por otro lado seguimos también de nuevo con nuestro vecino Brasil, donde las exportaciones de esta cosecha récord que tuvieron este año, la verdad que se encuentran en un muy buen nivel. Si nos vemos en las comparativas, es el segundo nivel más alto de los últimos 6 años, y de cara a futuro, con el acuerdo en China que se está por implementar, tenemos que esperar un poco que las exportaciones de nuestro vecino aumenten. Para la campaña que viene también se está viendo que va a haber una producción muy similar a la de este año, con una caída en el área en detrimento de la soja, pero bueno, la idea es que el clima seco no le va a pegar tanto. Pasamos a la región del Mar Negro, donde nos fuimos a Ucrania, Este año la cosecha afectada por la invasión de Rusia al país, donde la producción cayó más o menos en 15, 16, dependiendo de las estimaciones, millones de toneladas en relación al año pasado, donde vimos que en el marco del acuerdo entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU, aumentó de manera considerable el nivel de exportaciones, pero todavía no están a un mismo nivel que el año pasado y no son suficientes para poder sacar toda esa mercadería con la que terminaron estoqueados como consecuencia del problema de exportación que tuvieron por la guerra.
Después nos fuimos un poco a Europa, donde vimos que este año atravesamos la peor sequía en 500 años, de acuerdo con el Observatorio Europeo de la Sequía, y que más que nada le pegó a la cosecha de maíz más que a la de trigo. Sería la cosecha más baja en 20 años en Francia, el estado mayor productor y mayor exportador de la Unión Europea. Vamos a tener la cosecha más baja en 3 décadas, y es muy importante, ¿no?, porque Europa representa alrededor del 10% de las importaciones mundiales de maíz, y por lo tanto esto nos daría la idea de que esta producción más ajustada en el mercado europeo lo que va a implicar es de alguna manera que tengan que aumentar las importaciones para poder abastecer sus necesidades de consumo. Con respecto a lo que es maíz, entonces cerramos más o menos que a nivel internacional vamos a tener el año que viene una menor producción. Si nos basamos en los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, vamos a tener 50 millones de toneladas menos de producción, con una demanda que se mantiene firme, por lo que la situación, al menos al principio, a priori, parecía mostrar que la situación del mercado el año que viene va a estar un poco más ajustada. Nos fuimos a trigo y empezamos hablando del principal exportador del mundo, y me refiero a Rusia, donde este año están teniendo una cosecha enorme, que de acuerdo a algunas estimaciones rondaría los 100 millones de toneladas, y que sin embargo no estamos viendo que están teniendo un buen volumen de exportaciones. Por 2 razones: una apreciación muy fuerte de su moneda, el rublo, que los vuelve caros para el resto del mundo, y por otro lado las sanciones que impuso Estados Unidos, Europa y otros países, que de alguna manera les dificultan el comercio con el resto del mundo. Seguimos con la región del Mar Negro en trigo, nos fuimos de nuevo a Ucrania, donde vimos que este año la cosecha cayó 20 millones de toneladas en relación a lo que fueron los 33 millones del año pasado, y ahora que están sembrando el trigo de invierno, que es de ciclo largo, se está diciendo que están teniendo una caída en el área muy importante, por lo menos eso reportan desde su ministerio, y para el año que viene estiman una cosecha de 15 millones de toneladas como mucho, que sería menos de la mitad de lo que habían tenido previo a la guerra. Siendo con el trigo nos fuimos con otro exportador muy importante, que es Canadá, donde vamos a tener una recuperación en su producción, más que nada porque la cosecha del año pasado fue muy mala, y donde vamos a tener una cosecha muy importante y por lo tanto hay buen volumen de exportaciones por parte de Canadá. Nos fuimos a otro importante productor y exportador, que es Australia, donde si bien vamos a ver una caída en la producción respecto al año pasado, no es porque este año sea la cosecha mala, sino porque el año pasado fue muy buena. Entonces todavía vamos a tener un buen nivel de producción y exportaciones por parte de Australia, y más o menos a nivel general en el panorama del trigo, como les decía, vamos a tener con respecto al año pasado un poquito más de producción, un poquito más de exportaciones, que no van a ser suficientes para compensar el incremento de la demanda. Y por lo tanto también a nivel mundial vamos a tener una caída en los stocks finales y una caída en la relación stock-consumo, que más o menos nos dice cuánto stock tenemos en relación a lo que consumimos, por lo que el mercado de trigo también volvería a estar un poco más ajustado del año que viene. Pasamos a ver un poco Argentina, donde repasamos la situación que llevó por ahí al gobierno a tomar la decisión de la soja, donde veíamos que desde julio las reservas cayeron muy fuertes, fue el peor julio en 20 años, el peor mes en 22 meses, entre julio y agosto perdieron alrededor de 1.800 millones de dólares, y en el marco del acuerdo con el FMI, que recientemente el lunes tuvimos la aprobación por parte del staff, faltaría ver si el directorio nos lo aprueba y de esa manera nos desembolsan alrededor de 3.900 millones de dólares. En el marco de ese acuerdo, que debemos, dentro de las metas, cumplir con un engrosamiento de nuestras reservas internacionales, fue lo que llevó un poco al gobierno a tomar esta decisión del dólar soja. Y donde vimos que el volumen comercializado saltó prácticamente en los primeros 15 días de operatoria del dólar soja, un volumen que casi duplica lo que fue la comercialización en plena cosecha, en mayo. Y por supuesto también vimos que el ingreso de dólares por parte de exportaciones aumentó, ¿no? De hecho, hoy mismo Ciarasec anunció que se cumplió el objetivo de 5.000 millones de dólares que tenían con el gobierno. Pasando a eso, repasamos un poquito la situación del trigo actual en Argentina, donde por supuesto todos vimos y todos sabemos que va a haber menos trigo, donde vemos que la situación es muy mala y donde estamos viendo más o menos como un panorama optimista en las estimaciones locales, que la producción va a rondar los 17 millones de toneladas en relación a los 22 millones del año anterior. Después vimos un poquito una materia de precios, ¿no?, donde hoy vemos que una muy buena oportunidad el trigo de diciembre en el MAPA ROFEX, hoy operando a volúmenes que están históricamente elevados para esta altura del año, por lo que para aquel que no realizó una cobertura por ahí vimos que era una buena oportunidad. Vimos las primeras estimaciones para la campaña que viene, la cosecha gruesa, donde tomamos un poco de referencia a lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario, que fue la primera que realizó las estimaciones para la campaña que viene, y que, como bien todos sabíamos, ¿no?, va a haber un poco más de área de soja, por lo tanto más producción, y un poco más de área de maíz. Va a haber más maíz de segunda que de primera, la relación va a estar entre 30-70, 25-75, dependiendo de qué miremos, pero no obstante aumentarían la producción, en teoría, de los dos productos como consecuencia de rindes que estarían por encima de los de esta campaña, que fueron
fuertemente afectados por la sequía. Repasamos un poco los niveles de precio y también veíamos que en el mato Arrofex, la soja mayo 23 y el maíz abril 23 se encuentran para esta altura del año en niveles históricamente elevados y que por lo tanto también era una muy buena oportunidad de cobertura. Y luego repasamos un poco lo que era el nivel de comercialización local, donde vimos por supuesto lo que fue el efecto del dólar soja, que logramos superar la comercialización a esta altura del año en relación a la campaña anterior. Más que nada eso fue la charla y un poco, bueno, agradecerles acá desde la cooperativa por esta oportunidad de esta nota.